Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder hacer una presentación sobre este tema. Quiero aclarar en primer lugar que mi presentación es estrictamente a título personal. Más específicamente la hago como ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuve por 12 años y me tocó enviar precisamente uno de los casos más importantes en esta materia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no representa bajo ningún punto de vista la posición de la gobernación, de la provincia o de la gobernadora. Me voy a referir a lo que en principio, a mi juicio, es la posición del derecho internacional de los derechos humanos en relación a las materias que nos ocupa aquí hoy en día. Creo que todo lo que trabajamos en derechos humanos lo tenemos que hacer basados estrictamente en derechos, constantemente en derechos consagrados en tratados internacionales, y también teniendo en cuenta principalmente a los órganos encargados de interpretar esas normas, que son en nuestra región la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como bien saben, a nivel universal hay varios otros tribunales. En primer lugar, creo que a grandes rasgos tenemos tres normas internacionales que categorizan esta materia, distintas normas internacionales que categorizan esta materia en tres aspectos principales. En primer lugar, aquellas normas que hablan específicamente del nacimiento, ahora voy a explicar a qué me refiero. En segundo lugar, aquellas que son neutrales. Y en tercer lugar, aquellas que han creado mayor cantidad de discrepancias entre discusiones relacionadas con la penalización y despenalización. Con respecto a aquellas que hablan del nacimiento en particular, la principal es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948 y dice en su artículo 3º que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta norma es muy relevante para la discusión porque en torno a la juridicidad de la interrupción voluntaria del embarazo, el tenor literal parece implicar que es el nacimiento lo que marca el momento en que surgen los derechos humanos. Esto es en principio una de las normas, y estamos hablando de la primera y principal, en cierta manera, que es la Declaración Universal. Luego hay normas neutras, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice simplemente el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Y luego tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que de manera similar habla de que la vida es inherente a la persona humana. ¿Cuáles son aquellas dos normas que han creado ciertas dudas en esta materia? La Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4. Por una cuestión de tiempo voy a hablar principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos porque creo que no voy a tener tiempo para hablar de la Convención de Derechos del Niño. La Convención Americana, en el artículo 4, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Ahora bien, según el análisis de los trabajos preparatorios, fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que propuso agregar al artículo 4 de la Convención las palabras en general antes de la formulación desde el momento de la concepción. La Comisión tuvo el propósito expreso de conciliar la disposición con las varias legislaciones nacionales que permitían el aborto bajo ciertas circunstancias. Esta es asimismo la interpretación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el único caso que tuvo en la historia en relación con este tema, que es el caso Baby Boy contra Estados Unidos. En este caso, la Comisión Interamericana dijo que con respecto al derecho a la vida reconocido en la declaración, los signatarios reunidos en Bogotá en 1948 rechazaron cualquier redacción que hubiera extendido ese derecho a los que están por nacer. Y en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, la intención de los redactores del artículo 4 fue la de incluir la cláusula en general precisamente para permitir legislación doméstica no restrictiva del aborto. La CIDH expresó textualmente en ese caso: se reconoció durante la sesión de redacción en San José de Costa Rica de la Convención Americana que esta frase dejaba abierta la posibilidad que los Estados partes podrían incluir en su legislación local los más diversos casos de aborto. Asimismo, en su decisión, la Comisión Interamericana hizo referencia a las declaraciones de varios países, por ejemplo Estados Unidos y Brasil, en las cuales se interpretaban el texto del párrafo 1 del artículo 4 en el sentido de que, comillas,
deja a la discreción de los Estados partes el contenido de la legislación a la luz de su propio desarrollo social, experiencia y factores similares. Esta interpretación fue realizada por la Comisión Interamericana en el año 1981 y el otro único caso que hay es el caso Artavia Murillo, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, y me tocó a mí, precisamente como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviar este caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en este caso dijo que, y voy a leer textualmente el párrafo más importante, la Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4 que protege el derecho a la vida. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte Interamericana concluyó que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir que las palabras en general, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Lo mismo se puede decir del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las interpretaciones que ha hecho la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, y hay varios casos. Yo más adelante, y si así lo requieren ustedes, puedo hacerles llegar información, pero indudablemente está el caso TISIC contra Polonia del año 2007, el caso A, B y C contra Irlanda en el año 2010 y el caso PICB contra Polonia en el año 2012, que va en la misma línea. Ya con esto estoy terminando. Por último, las decisiones de los órganos internacionales más recientes y regionales han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos del género. Por ejemplo, una decisión histórica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso KNLH contra Perú en el año 2005, consideró la denegación del aborto terapéutico una violación del derecho de la persona a no ser víctima de malos tratos. En la demanda PICS contra Polonia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el estigma asociado al aborto y a la violencia sexual, ¿de acuerdo?, causaba mucha angustia y sufrimiento, tanto física como mentalmente. Dichos sufrimientos son considerados por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como formas específicas de tortura ligadas al género. Es así que el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, ha señalado en su informe que denegar el acceso al aborto seguro equivale a tortura y malos tratos. El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos. Es decir, que claramente los tratados internacionales de derechos humanos no prohíben de ninguna manera la despenalización del aborto, sino que, por el contrario, en base a decisiones e interpretaciones de los órganos internacionales encargados de interpretar las normas, es posible decir que hay precisamente una evolución, una tendencia hacia la despenalización del aborto. E inclusive se está avanzando hacia la consideración de que la penalización del aborto implica la violación a varios derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Y con esto termino. Entre los derechos que son, junto con el derecho a la vida y a la integridad personal, entre los derechos que se violaría por no permitir el aborto, están el derecho a la salud, consagrado en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a decidir el número de hijos de la mujer que la mujer quiera tener en condiciones de igualdad con el hombre, derivado del artículo 10H y del artículo 12.1 de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y también el derecho a la privacidad, que permite tomar libremente decisiones sobre su propia persona, que se establece en el artículo 11.2 de la Convención Americana y en el artículo 17 del Pacto Internacional. Muchísimas gracias.